Camacho del estado de Hidalgo. La semana pasada, por ciertas cuestiones, no fue posible hacer el programa, pero ya estamos de regreso. Ahorita ya en fin de año. Carlos, bienvenido. Y bueno, ya para finalizar este año, y este que ya finaliza, ¿qué consideras tú que sea lo más impactante, qué es más relevante noticiosamente? Yo sé que son muchísimas noticias allá en el estado de Hidalgo que nos puedas comentar aquí a todos ya para despedir el año. No sé si haya noticias Hola, buenas y José también Manuel. noticias malas o regulares. Gracias. Hola, José Manuel, pues buenas tardes. Y sí, ya estamos entrando al último tramo de este año, la última semana, mañana 28 días de los inocentes. Espero que no nos hagan y no te hagan a ti también y a nuestros, a quienes nos hacen el favor de seguirnos, no nos hagan inocentes, ¿verdad? Pues sí, tienes razón. Mira, aquí en Hidalgo todavía estamos viviendo los hidalguenses un, pues un cambio de algún modo en la forma de hacer política, en la forma de ejercer el poder que tienen nuestros políticos en la entidad, luego de que en septiembre del 2022 eh, nos hubo un relevo en el poder ejecutivo que evidentemente pues trae consecuencias porque traen nuevas formas de hacer política en el Estado. Estábamos acostumbrados a una tradición de más de 90 años ejercida por el Partido Revolucionario Institucional y con la llegada a Hidalgo del Movimiento de Regeneración Nacional, pues hay un cambio. Si bien los personajes que encabezan este cambio son algunos, muchos de ellos provienen de las filas del Revolucionario Institucional, pues ahora todos están alineados al proyecto que continúa el presidente Andrés Manuel López Obrador de una cuarta transformación que traiga como cuestiones elementales o fundamentales el combate a la corrupción, el destinar mayores recursos a los sectores más vulnerables, comenzando por los adultos mayores, los jóvenes que no tienen posibilidades de empleo, de estudio, en fin, una serie de acciones que se están replicando aquí en el Estado. La llegada de Julio Menchaca Salazar como gobernador en la entidad trae también esos ajustes, incluso una reestructuración en el aparato burocrático, un cambio en las secretarías existentes, la desaparición de algunas que se consideraban innecesarias precisamente en este proyecto de un cambio profundo en la forma de gobernar y de aplicar los recursos. Y con esta política y esta idea aplicada desde la secuencia en nuestro Estado, eh, se comenzó con esta lucha o combate a la corrupción, que es un flagelo que nos sigue golpeando en todo el país. Precisamente ayer hablaba el presidente de México en su acostumbrada conferencia mañanera que principalmente uno de los principales problemas que sigue padeciendo nuestro país a pesar de todo es el de la corrupción. Y bueno, si nos vamos a las estadísticas y a los estudios de aquellas áreas encargadas de investigar estos temas, pues encontraremos que efectivamente la corrupción y la impunidad siguen siendo un flagelo que daña severamente a nuestro país, contra el que por lo menos nos habla el gobierno federal y el gobierno estatal de que es uno de los segmentos que hay que combatir severamente. Y en esa lucha, aquí en Hidalgo se da un fenómeno que no había ocurrido anteriormente y que el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia, Santiago Nieto Castillo, junto con el secretario de la Contraloría, no, se me fue su nombre, Bardales se apellida, ahorita lo digo, Álvaro Bardales, entre los dos han iniciado una serie de acciones, o iniciaron ya una serie de acciones que han derivado en la detención de algunos residentes municipales, de algunos funcionarios de rango medio del gabinete
que encabezó el último gobernador priista Omar Fayad Meneses, y todo esto ha derivado en una serie de detenciones y acciones de la justicia precisamente encaminadas al combate a la corrupción, a acabar con esa práctica que parece ser como el objetivo principal de quienes llegan al poder, de ver la forma no de servir, sino de servirse, y no solo servirse, sino ir más allá y saquear las arcas y robarse los dineros destinados a precisamente a los sectores más vulnerables. Un ejemplo que me viene a la memoria ahorita es que durante el gobierno de Omar Fayad Meneses se dispuso de algo así como 800 millones de pesos que se destinaron iban destinados a invertirlos a un banco que después nos enteramos que era un banco que estaba en quiebra, denominado Accendo. Esta práctica que hizo el gobierno estatal fue destinar esos recursos con la idea de que ese dinero permitiría obtener altos rendimientos, y con ese dinero y los intereses, pues se podrían hacer más acciones en favor de los grupos vulnerables. Precisamente ese dinero estaba destinado a obras y acciones para comunidades marginadas en el estado. Y resulta que con la desaparición o la declaración de quiebra de este banco, pues el gobierno del estado ya no pudo recuperar esos 800 millones de pesos, y la encargada del área que destinó estos recursos, la ex secretaria Blanca Hidalgo, pues anda hoy en fuga y promoviendo amparos, pues para que no la detengan. Ella fue de algún modo la encargada directa de disponer de sus recursos, enviarlos a este banco que al final se declaró en quiebra, y hoy entonces, bueno, pues Hidalgo sufre un desfalco entre muchos otros de esos 800 millones de pesos. Aquí es donde yo digo que ese dinero que era destinado para los sectores más vulnerables, pues los utilizan con otro propósito, otros fines, como ocurrió con la denominada estafa siniestra, así la denominaron las autoridades en el estado, que era un mecanismo que utilizaron en el sexenio pasado para recabar recursos, fondos del propio erario estatal, involucrando a los gobiernos municipales, y hacer una especie de bolsa que serviría teóricamente para apuntalar la campaña de quien resultara candidato al gobierno de Hidalgo por el Partido Revolucionario Institucional. La idea, por lo menos aquí en el ánimo ciudadano, es que este dinero se destinaría siempre y cuando el candidato fuera Israel Félix Soto, que hoy es el presidente municipal de Mineral de la Reforma, y era entonces el delfín del gobernador Omar Fayad Meneses. Como no resultó este juego, y la candidata fue su adversaria política, Carolina Vigiano Austria, pues entonces el dinero ya no se destinó a la campaña y no sabemos qué destino tuvo. Sabemos ahora que algunos de los presidentes municipales a quienes involucraron en esta denominada estafa siniestra o maxi proceso, devolvieron parte de lo que se habían quedado. Algunos han devuelto todo, otros no. Hay alrededor de me parece que 3 o 4 presidentes municipales encarcelados y sujetos a proceso por esta situación. Pero este es una muestra de lo que ha venido pasando una vez que Julio Menchaca Salazar asumió el poder el 5 de septiembre de 2022, y ha iniciado esta serie de acciones encaminadas pues a frenar, a contener o impedir que continúe el robo, el saqueo de las arcas estatales y municipales. Hoy, pues sigue este proceso, no sabemos todavía en qué concluirá, si alcanzará a algunos secretarios, por lo menos 2 exsecretarios del gobierno de Omar Fayad, el de la Contraloría, perdón, y el de Educación Pública, están este, prófugos de la justicia. Otros funcionarios menores de esas áreas han sido detenidos y están sujetos a proceso, pero hasta ahí es hasta donde ha llegado la investigación o las investigaciones, pero no ha ido más arriba, y no sabemos al final
en qué terminará toda esta trama que se ha convertido como en lo más relevante de este Estado o del gobierno en contra o para combatir la corrupción y la impunidad. Sabemos que con el rejuego político en nuestro país, el encargado de despacho de la Procuraduría ha resultado ganador de la encuesta para encabezar una de las dos fórmulas al Senado de la República por su estado es Querétaro. Entonces, la Procuraduría de despacho evidentemente tendrán que nombrar otro mientras sigue este proceso legal para convertir a la Procuraduría en fiscalía. Pero el actual encargado de despacho se irá y no creemos que se vaya y concluya precisamente las investigaciones en curso. Entonces, la duda está en hasta dónde llegará y cómo terminará este denominado maxi proceso o en el camino se irá diluyendo y quienes incurrieron en alguna falta, en algún delito, pues irán saliendo libres y le apostarán a la desmemoria ciudadana y al olvido de los hidalguenses. Ese es más o menos parte de lo que ha ocurrido, que me parece, entre otras cosas, de lo más relevante aquí en el Estado. Me parece que Te sí escucho. es muy relevante, ¿no, Carlos? Fíjate que el gobernador Julio Menchaca, yo no me acuerdo bien de él, seguramente lo conozco por ciertas circunstancias, pero se me hace gente decente, ¿no? Siempre se me ha hecho él, en lo personal, una persona decente. Acaba con la corrupción, se me hace que la corrupción es un mal endémico en el país, que es lo que está llevando al traste con todo. México es un país muy rico, por eso no se lo acaban, pero la corrupción, digo, siempre existe en todos lados Sí, y está existiendo. Y si hiciera algo contra la corrupción me parece idóneo, siempre y cuando se sustenten pruebas y los procesos resulten fructíferos, ¿no? Ojalá que se haga algo, me parece que sería algo más que idóneo eso, ¿eh? Y bueno, sí, sí. creo que es Es lo lo que esperamos principal que sucedió todos en los Hidalgo, ciudadanos. ¿no? También tenemos ya que se acercan las campañas políticas, bueno, ya Sí, están en precisamente. efervescencia, para Así diversas candidaturas de presidencias municipales, me parece diputaciones, por ahí va a haber varias cuestiones, ¿no? Y también, aquí en Hidalgo vamos a elegir, además del presidente de la República, dos senadores de mayoría, uno de mm, minoría, 7 diputados federales, 30 diputados locales, 18 de mayoría relativa, 12 de representación proporcional y se renovarán los 84 ayuntamientos. O sea que sí tenemos más o menos tarea los hidalguenses pues ojalá que se haga para bien. elegir a quienes consideremos sean los más idóneos. Y aquí el partido que se ha adelantado a definir a sus candidatos por lo pronto al Senado y a las diputaciones federales es Morena. Los demás no han dado todavía luz, pero ya tenemos, por ejemplo, que quienes encabezarán las fórmulas para el Senado de la República en Hidalgo son la secretaria del Bienestar en Hidalgo, que se llama Simei Olvera, y el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa Fernández. Y ayer precisamente se dieron a conocer los nombres de quienes encabezarán las fórmulas a las 7 diputaciones federales en la entidad por Morena. Los leo. Uno es Daniel Andrade por el distrito 1, que es Huejutla, Araceli Beltrán por el distrito 2, que es Ixmiquilpan, Tatiana Ángeles por el distrito 3, que es Actopan, Alma Lidia de la Vega por el 4, Tulancingo, Abraham Mendoza Centeno por el 5, que es Tula de Allende, Claudia Márquez por el 6, que es Pachuca, y Napoleón González Pérez, que es Tepeapulco, el número 7. De estos 7 aspirantes, o que ya se supone que ganaron las dichosas encuestas, tenemos dos presidentas municipales que son Araceli Beltrán y Tatiana Ángeles en Ixmiquilpan y Actopan, eh, severamente cuestionadas por muchos grupos sociales por la falta de resultados en sus gestiones. Sin embargo, bueno, consideraron que son las mejores propuestas que tiene Morena en estos dos distritos, que son distritos importantes de nuestra entidad. Abraham Mendoza Centeno, que va por Tula de Allende, es actualmente el delegado de los programas de bienestar en la entidad y anteriormente se hablaba que podría ser postulado como candidato
a senador de la República. No lo logró, pero va como candidato a diputado federal. Y también en el 7 va Napoleón González Pérez, que es actualmente el secretario de Agricultura en el estado. Entonces, con la salida de Simei Olvera en Insabi, el encargado de la Procuraduría de Despacho, ahora el secretario de Agricultura y el delegado del Bienestar, tenemos 4 importantes posiciones, 3 en el gabinete estatal y una del gobierno federal, que permitirán al gobernador hacer algunos ajustes en su organigrama, entrando yo creo que como por ahí, como febrero, habrá algunos relevos y algunos ajustes. Se hablaba de otros personajes, incluso del despacho del gobernador, por ejemplo, el secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón, que no aparece ni para el Senado ni para las diputaciones federales, como tampoco aparece el secretario de Gobierno Guillermo Olivares Reina, que son puestos importantes en el gabinete de Julio Menchaca Salazar, y bueno, son parte sustancial de este proyecto general que tiene como propósito transparentar los recursos, combatir la corrupción, fortalecer los sistemas educativos y de salud que están, sobre todo el sector salud, que ha sido severamente golpeado, no tiene recursos para operar. En fin, una serie de acciones que con estos relevos en términos políticos permitirán al gobernador airear un poco o cambiar un poco a sus colaboradores, y con ello la dinámica del ejercicio gubernamental en el día a día. Ojalá, todos esperamos que sea en favor precisamente de quienes menos tienen. Pues ojalá que se oye. Bueno, pues ojalá, y ojalá que haya una renovación, porque siempre sí los mismos. Luego, la clase política nada más se rota, de Pripa Morena y es lo mismo. Pero, y Claudia Márquez, es Claudia Márquez, pariente de Márquez de la TEMPAC. No, Claudia Márquez, sí, creo que sí, es pariente de los de pero no es su Guillermo. hija. Creo que sí. Mm, Y ella me parece que es subsecretaria también en la qué Secretaría caray. del Claudia Bienestar. Márquez, yo no sé si era la misma. Yo me acuerdo de Claudia Márquez, que era hija de Guillermo, ¿no? Y creo que Sí, sí, no, ¿no? no sé si la confundamos o no, porque el otro día yo pregunté, pero no tengo preciso el dato, por eso no puedo afirmarlo. Pero ella creo que sí era subsecretaria del Bienestar aquí en Hidalgo. Habría que ver si es la misma o No no, sé si ¿no? Digo, para no confundir y no así. mencionar ahorita algunas cuestiones que ahorita me vinieron a la mente, a lo mejor no es la misma, no lo sé, yo probablemente sí sea, Es un probablemente sí homónimo. sea, y bueno, habría que, me parece decir que sí es la relación, digo, ahí hay una relación, su padre falleció recientemente, me parece que fue recientemente, falleció el año pasado, ¿no? Su hijo, No lo no recuerdo. sé, creo su hermano muy, en redes sociales muy activo, ¿no? En TikTok y en YouTube anda por ahí, muy activo. Y también la relación, su fortuna, gran parte de su fortuna la hicieron por la zapatería Tempac, pero otra Así es. gran parte de su fortuna, digo, eso habría que analizarlo. Bueno, eso sí lo sé. Fue la cuestión de este famoso narcotraficante Nájar Asnás, que fue muerto por allá en el norte, Chihuahua, una cosa de esas. Guadalajara, Estaban me todos parece. los bienes puestos ahí a nombre de ellos, y pues al final Sí. de cuentas ellos se quedaron con los bienes. Esa plaza, ¿cómo se llama? Donde está Sears, cosas de ese tipo, pues Plaza, según se sabía era de Nájar Asnar por ahí, y bueno, al final de sí, cuentas ellos se aprovecharon porque se han puesto a nombre de ellos, y pues se sí, quedaron hay con todos una los historia bienes, ahí ¿no? al respecto, efectivamente. Así es, fueron citados aquí por su papá, que ya falleció, a la PGR, y hubo también juicios civiles de allá en Pachuca y diferían algunas cuestiones. Nunca se aclaró del todo. Bueno, así están las cosas. Gracias, Carlos, ya comenté, ya me salí del tema un poco, pero Ya mejor recordando te un voy a poco entrevistar de yo a este ti. famosísimo narcotraficante muy poderoso. Fíjate, mi amigo, tengo un amigo que ya falleció hace muchos años, Javier Rojo García, que le he platicado. Me platicaba de que alguna ocasión él iba a la mueblería, a la joyería Cartier, aquí en la Ciudad de Sí, México, y que Claudia trabajaba acá en la joyería Cartier, y que Naja Raznar llegaba escoltado con una escolta impresionante y compraba toditito ahí para obsequiárselo. Bueno, sí, eso me lo platicó hace muchos años, porque son temas que sucedieron
hace muchísimos Conocí años. esa historia también, conocí esa ¿Vale? historia. Sí, Sí, y la conoces alguien la me la historia. contó. Alguien me la contó aquí en Pachuca, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, Pero pues bueno, quién sabe. Ojalá, digo, pues hay de todo en esta vida. Ninguna riqueza es pura realmente. Siempre hay algo atrás. No es de sí, gratis, ¿no? correcto. A no ser que le heredaran, ¿no? Como aquí sucedió el caso. Se le heredaron de él. Pero Sí, pero también hay por ahí muchas irregularidades. Muchas gracias, Carlos. Que estés vamos, muy José bien, Manuel. ¿eh? Nos Feliz vemos el año. próximo, ahora sí que ya nos vemos ya el próximo año, ¿no? El Si lo próximo año tienes nos así a saludamos. bien, que esté bien, Igual, gracias, Carlos. hasta Saludos a luego. todos, un feliz año, les Igualmente. deseamos lo mejor y suscríbanse, por favor. Gracias, hasta luego, nos vemos.